amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se desborden ríos, soplen vientos, mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué lindo es reconocer que Jesús, tres roles que tiene el Señor en especial cuando vino a esta tierra, y esos roles continúan, y en especial tenemos que Jesús cuando vino, obviamente, también tuvo el rol de profeta, tuvo el rol también de sacerdote y también el rol de rey. Y es cuando venga su venida, viene de regreso a reinar sobre toda la tierra. Jesús es el profeta que ilumina a las naciones, el sacerdote que se ofrece como sacrificio a las naciones y rey que gobierna todas las naciones. 1 Timoteo 2:5, nuestro punto de arranque, nos explica la importancia de que Él es el único mediador. Dice bien claro, porque hay un solo, hay que subrayar la palabra solo, Dios, y un solo mediador, la palabra mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Queriendo reconocer que hay un solo mediador. Por eso es tan importante en nuestra audiencia entender que no podemos nosotros pedirle a otras personas que intercedan por nosotros, porque Jesús dice en Hebreos 7:25 que Él está intercediendo por nosotros. Él está intercediendo por nosotros. A los que Él salvó, Él intercede por ellos por la eternidad. Está Jesús intercediendo por nosotros. También dice en esta introducción, tres oficios habían principalmente en el pueblo de Israel. Para mantener esa nación a través de los años, como se ha mantenido hasta el día de hoy, que ha sobrevivido todo tipo de invasiones, de guerras, aún en tiempos modernos, cuando Hitler trató de eliminar aproximadamente 6 millones de judíos, y aún todavía han sobrevivido todas esas calamidades. Es interesante entender que ellos se movían a través de tres oficinas especiales en el tiempo antiguo, en el tiempo del Antiguo Testamento, y eran tres oficinas: la del profeta, la del sacerdote y la del rey. Esas tres oficinas, Jesucristo participó en esas tres como el Señor Jesucristo, y nos dice en San Juan 6:15 de la participación de Él, de su personalidad, su destino y en especial cada de sus roles. Dice: pero entendiendo que Jesús iba a venir para apoderarse de Él y hacerlo rey, y volvió a retirarse al monte solo. Jesús no accedió en ese momento de tomar el reinado, porque no era el tiempo de Él todavía. Sin embargo, sabemos que cuando Él venga por su iglesia, viene como Rey de reyes y Señor de señores. Sabemos que sus ministerios de Jesús se elaboraban en tres: el profeta, el sacerdote y el rey. Estos tres fueron muy importantes, porque el Antiguo Testamento era como el pueblo de Dios, eran los representantes de Dios para el pueblo de Dios. Si necesitaban en la nación un gobierno, un rey, pues obviamente el rey hacía toda su tarea civil, como hoy en día sí los presidentes. Ese era el rey escogido. Pero también estaba el profeta. Cuando habían crisis, cuando habían invasiones, cuando habían guerras, cuando habían situaciones que tenían que tomar decisiones los reyes, buscaban al profeta. Pero también el sacerdote siempre estaba de mediador para el pueblo de Dios, porque él ejercía todas las actividades de un mediador para ofrecer ofrendas y ofrecer sacrificios. Entonces, esos tres roles eran muy importantes para que las personas tuvieran un encuentro con Dios. Era a través de esas tres oficinas que existían en el Antiguo Testamento, y que Jesús, como Mesías, eventualmente Él se movió en esas tres oficinas. Ahora, ¿cuáles son los oficios principales? Bueno, el profeta
comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Ese era su oficio principal, era comunicar el mensaje de Dios al pueblo. Y el sacerdote ofrecía los sacrificios, las oraciones y las alabanzas a Dios en nombre del pueblo. Esa era su labor, ese era su trabajo. Y el rey gobernaba el pueblo como representante de Dios. Encontramos estas tres oficinas a través del Antiguo Testamento. Sabemos que el pueblo de Israel no tenían reyes, sino tuvieron jueces una temporada, pero después el pueblo deseó tener reyes y le pidieron a Samuel, que fue uno de los últimos profetas y juez, que ungiera a Saúl como rey, y eventualmente fue ungido Saúl como rey, y de ahí empezó lo que sabemos nosotros, el destino de los reyes, y después falló en su tarea Saúl, y David terminando siendo rey, y vemos que hay profecías que designan a Jesús como el hijo de David, justamente de un reino que no tendrá fin. Muy bien, los oficios de Cristo. Los oficios de Cristo son tres en realidad: profeta, sacerdote y rey. Él en el Nuevo Testamento asume estos tres roles como profeta para salvarnos de la ignorancia producida por el pecado. Jesús nos dio la alternativa de la salvación, hablándonos que el reino de Dios se acercaba a nosotros. También como sacerdote, para salvarnos de la culpa del pecado. Nadie podía expiarnos del pecado excepto Jesús, el perfecto Cordero de Dios, para salvarnos del pecado. Y rey, para salvarnos del dominio del pecado, para que el pecado no más domine sobre nosotros. Esos fueron los tres roles ahora en el Nuevo Testamento. Entonces, Jesucristo obra en estos tres roles como sacerdote, como profeta y como rey. Encontramos que en esos tres, en especial, la Biblia nos da una constancia y una confirmación a través de las Escrituras de la importancia de estos tres roles, como Jesucristo como su Señor y Salvador. En Marcos 6:4 dice: no desprecias a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Jesús hablando de sí mismo cuando habló a su familia y cuando Jesús caminaba por Galilea, y muchas veces lo llamaban como profeta. También sacerdote. Hebreos 9:11 dice: Cristo ha venido como sumo sacerdote de los bienes definitivos. Su tienda más grande y más perfecta, no hecha por manos de hombre, es decir, no es del mundo creado. Él vino a ser sacerdote perfecto para la gloria de Dios. Y como rey, Apocalipsis nos dice de su venida, Apocalipsis 17:14, dice: combatirán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y con él los llamados, elegidos y fieles. Entonces, si es profeta, tenemos que creerle, amén. Si es sacerdote, tenemos que ejercitar nuestro acceso a ese sacerdote, y si es rey, demos reverencia a él y declarar el reinado de Jesucristo en nuestras vidas, el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. De nuevo, como profeta, él se dedicaba a enseñar. Como rey va a regir, y como sacerdote nos santificó. Ahora, como nuestro mediador también vemos de nuevo estos roles, y más específicamente cada uno de ellos. Como rey, él nos guía; como rey nos apacienta, nos gobierna y nos pastorea, como rey, con ese rol. Y como profeta nos enseñó, proclamó, amonestó y también advirtió. Como sacerdote consagró, santificó, encabeza y ofrece el sacrificio sumo, que es el mismo. Miremos de la dignidad de Cristo las diferentes porciones. La primera es el profeta. ¿Por qué tan importante esta? Bueno, en el misterio del profeta en el Antiguo Testamento, a los sacerdotes y reyes de Israel prefiguraban con el misterio de Cristo. En Cristo se manifiesta el ministerio de cada uno de los profetas, como los sacerdotes, y en ocasiones eran intercesores entre el Padre y los hombres, y también eran maestros. Así eran esas grandes oficinas dadas por Dios.
Jesús, como profeta, les advirtió a sus seguidores y a los que escuchaban su mensaje, les dijo algo bien claro, que queda muy determinado de lo que es la fe cristiana, que no podemos cambiarlo de ninguna manera. Este versículo es muy importante, muy clave, muy sencillo, muy práctico, pero sobre todo muy poderoso, y no se puede cambiar este versículo por nada. Y es el versículo de Juan 14:6. Él dijo como profeta: yo soy el camino, la verdad y la vida, hablando de salvación. Nadie viene al Padre sino por mí. Palabras textuales, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Es más, Cristo como profeta, cuando hace el sermón del monte y habló de todo lo que es el reino de Dios, y habló de las diferentes conductas que tenemos que tener con nosotros, cada uno de nosotros, y es uno de los más hermosos discursos en todo lo que está escrito en el mundo entero, el discurso del monte. Allí el Señor hablando y predicando de la realización del reino, enfatiza la preparación del reino, es un llamado al arrepentimiento para establecer el reino. Entramos al reino a través de arrepentimiento y conociendo y reconociendo a Jesucristo como nuestro Salvador. El mensaje de los olivos, que sucedió el martes de Semana Santa, por ahí en Mateo 24 y 25, detalla eventos futuros contundentes al regreso de Cristo para establecer ese reino mesiánico, davídico y milenial que vendrá con el tiempo en el futuro. Y como tercer punto, como profeta, Jesucristo da el mensaje a los discípulos el jueves por la noche en Juan 13:16. Si usted lo lee, esa porción es tan hermosa. La noche antes de su crucifixión, el Señor reveló brevemente varias cosas acerca de la nueva edad de la iglesia que pronto sería inaugurada con el libro de los Hechos. Entonces, en Juan 19:17, Jesús habla de sí mismo, y cuando preguntan de Jesús, y le preguntan, y él hace un milagro a un ciego, y le preguntan al ciego: ¿quién te sanó? Y el ciego contesta: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él contestó que es profeta. Reconoció en ese momento a Jesús como profeta el ciego. Isaías 42:1 nos advierte de la personalidad de Jesús y nos dice: el siervo de Jehová, Jesús, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Algo que escuchamos también cuando Jesús entró al río Jordán al ser bautizado por Juan el Bautista. He puesto sobre él mi espíritu y él traerá justicia a las naciones. Yo lo sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Fue profetizado aún en el libro de Isaías 700 años antes de Jesús que llegara aquí a la tierra. Ya se ha profetizado de por qué él había sido escogido como el siervo de Jehová. Romanos 15:8 nos afirma algo similar. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, hablando de los hebreos y hablando de los judíos, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Jesús abrió la puerta a la salvación a los gentiles, aun cuando traía su mensaje primero hacia los hijos escogidos, al pueblo escogido Israel, y los que lo recibieron y lo aceptaron continuaron, y otros obviamente lo rechazaron, y la puerta se abrió para nosotros los gentiles. Los profetas del Antiguo Testamento eran el representante, el agente terreno de Dios. Era quien revelaba su voluntad con relación al presente y también hacia el futuro. Eso era el rol del profeta del Antiguo Testamento. Jesús, con la dignidad de Cristo como profeta, también predicó sobre la salvación. Jesucristo apareció en una época en Jerusalén, justamente en el pueblo de Israel, también pasó por Jerusalén, pero en el pueblo de Israel, cuando Jesucristo apareció en una época en que la nación judía se encontraba en un estado de intranquilidad causado por su anhelo de la liberación nacional. Sabemos que el imperio romano era quien dominaba en el entonces cuando Jesús vino, y el imperio romano era un imperio sumamente cruel, y al tratar de liberarse por rebelión el pueblo contra el imperio opresor romano,
sufrieron las desastrosas consecuencias de la destrucción nacional. Cuando esto ocurre, resulta que Jesús profetiza y dice lo siguiente de lo que iba a pasar por ahí en el año 68 después de Cristo. Lo advirtió, dice, porque vendrán días sobre ti, hablando sobre Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán, hablando también de toda la nación de Israel, con vallado, y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es impresionante, si usted va a Jerusalén y ve el templo, la parte que fue destruida, que quedó todavía en piedra y en ruinas, y usted va a descubrir unas masas de piedras, de cubos, en las cuales pesan un gran número de toneladas, y uno pregunta, ¿cómo logró los soldados romanos destruir el templo de esa manera? ¿Cómo lograron destruirlo de esa manera, siendo una fortificación tan fuerte, tan maciza, tan fuerte, y sin embargo lo lograron destruir? Eso también es una de esas preguntas que se hace uno cuando ve y dice, pero ¿cómo lograron entrar guerreros, soldados a destruir y tirar piedra sobre piedra, piedra tras piedra? Bueno, fue profetizado por el Señor Jesús, y eso fue lo que sucedió porque el pueblo se resistió al mensaje, porque el pueblo trató de hacerse rebelde contra Roma y buscaron una salvación a través de una manera civil y no a través de una manera de Dios, y ese fue el resultado. Que hoy en día es muy interesante como las personas desean que tengamos un presidente que sea totalmente cristiano y pueda también ser pastor, y no puede haber esos dos roles mezclados. Solamente Jesús pudo con ese peso, porque ningún ser humano puede aguantar el peso de ser rey y al mismo tiempo ser sacerdote. Como la dignidad de Cristo como profeta anunció el reino, sabemos que en el tema del reino fue un tema de todos los profetas del Antiguo Testamento, y el tema sobresaliente de todos los profetas tenía que ver con el mensaje del futuro perfecto, el reino de Dios. Mateo 4:17 nos dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aquí el Señor Jesús siempre, ese fue su entrada de mensaje, a hablar de su ministerio y hablar del reino por venir. Esas fueron sus palabras continuamente. Arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Pero bienaventurados vuestros ojos, Jesús dice, porque ven, y vuestros oídos porque oyen, hablando a sus discípulos. Porque es cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo vieron. Tuvieron el privilegio, Pedro, Juan y todos sus discípulos, de ver los milagros, las maravillas que Jesús hacía, y no solamente ver eso, sino también el mensaje continuo de su prédica, de su mensaje hermoso de amor para el ser humano y de salvación. Como profeta, obviamente que ya leímos cómo él predijo el futuro, y en la calidad de profeta, Cristo previó el triunfo de su causa y reino en medio de los cambios efímeros de la historia humana. Vemos como en Mateo 24 y 25, el Señor Jesucristo establece un mensaje de lo que había de porvenir, del futuro, al final de los tiempos, lo que iba a pasar. Habló de que había a haber pestilencias, que iba a haber terremotos, que el amor de la gente ya no iba a ser igual, que se entregaban unos a otros, que la gente sería muy apática a las cosas de Dios. Y eso es lo que estamos viendo en nuestros días también. Justamente todo lo que él dijo, que habrían guerras y rumores de guerras, pues él dice que el fin todavía no llegaba, sino hasta que este mensaje, hasta que este evangelio de poder y salvación fuera predicado a todas las naciones. El día que la última persona que no haya escuchado el evangelio de Dios escuche, es
la llegada del Señor. Es una de las maneras de observar los fines de los tiempos según lo que él dijo en Mateo 24 y 25. En Juan 16:13 dice, nos habla de cómo vamos a ser guiados nosotros a través de Jesús. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo, Él os guiará a toda verdad, porque no lo hará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir o que habrán de venir. Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús en su profecía nos enseña a nosotros como profeta y distinguió claramente lo que es el don de la profecía y lo usó el Señor a través de muchos tiempos. Hasta uno ejemplo es la samaritana. Cuando la samaritana sentó a dialogar con el Señor y él habló a ella de su condición que tenía, que ella estaba buscando amor en todo lugar equivocado. Ella ya se había casado 5 veces y ya estaba con otro que ya ni siquiera deseaba casarse ya más. Y Jesús le dijo eso y lo aclaró. Y fue cuando dijo, Señor, se me hace que tú eres profeta, que tú eres el Hijo de Dios. Cuando descubrió la verdad de lo que le estaba pasando a ella y que otro pudo decirle exactamente de su vida. Por eso cuando profetiza el Señor, cuando habla a los hombres, para edificación, para exhortación y también para consolación. Es el don de la profecía el cual Jesús usó. En Judas 1:3 nos dice, cuando en este libro nos advierte de los postreros tiempos y cómo vendrán falsos profetas y cómo tenemos que nosotros evitarlos y guardarnos de ellos. Y dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortados que contendáis arduamente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la gran solicitud que tenía de escribir acerca de nuestra común salvación, y me ha sido necesario escribiros, exhortándoos y para que contendéis arduamente. Siempre la profecía nos trae una exhortación. Y justamente este libro de Judas nos advierte de los postreros tiempos y lo que iba a pasar, algo similar que también nos repite el apóstol Pedro en 2 de Pedro. Ahora miremos la dignidad de Cristo como sacerdote. Eso es algo muy bello, como Cristo como sacerdote, porque hay un nombre especial y en el Antiguo Testamento aparece una figura muy interesante, una figura llamada Melquisedec, que significa y es traducido como rey justo. Y fue un rey y sacerdote que también elabora esos dos roles de rey y sacerdote. Que muchos trataron, hubo un tiempo que muchos trataron de hacer los dos, rey y sacerdote, pero fracasaron. Es más, hay una ocasión muy interesante cuando aún Saúl, siendo rey, también trató él de sacrificar y después profetizar, y las consecuencias no fueron muy buenas. El profeta lo puso en su lugar a Saúl por haber hecho esa hazaña. Pero aquí vemos como esta figura de Melquisedec, que aparece 12 veces en la Biblia. 12 es un número muy interesante de perfección, de gobierno, de autoridad de parte de Dios. Y 12 veces aparece este nombre de Melquisedec, en el cual Abraham tuvo un encuentro con él en Génesis después de una batalla que él libró. La palabra sacerdote significa mediador en los servicios religiosos, santo o apartado para llevar a cabo esos servicios y el que habla a Dios de los hombres. Y la primera vez que se habló de sacerdote en la Biblia fue en Génesis 14, justamente sobre Melquisedec, cuando Abraham entró en la batalla para rescatar a su sobrino Lot, que había sido capturado por el ejército de Aram. A su regreso, Abraham fue recibido por Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Melquisedec, rey de justicia. Bendijo Abraham al Dios Altísimo, quien le dio la victoria a Abraham. Y algo hizo Abraham con este rey fue que tuvo con él una convivencia y le dio también los diezmos de la ganancia de la batalla que ha tenido. Y aquí aparece justamente a Abraham dándole loor al rey Melquisedec, rey y sacerdote, y se lo ven con una copa y también con un pan, representando el futuro rey de reyes y señor de señores, y el sacerdote y el sumo sacerdote Jesucristo. Ahora, es interesante que en el Antiguo Testamento el sacerdote tenía un rol. Una vez al año él entraba al lugar
sagrado, al lugar santísimo, a ofrendar, a dar sacrificio para todo el pueblo y para él mismo. Y hacían muchos ritos especiales, como ponerle una soga en un pie para asegurarse de que cuando él pasara, que después que habían hecho el sacrificio y entrara a rociar sangre en el arca del pacto, se encontraba que si él traía algún pecado que por alguna razón entró no digno hacia el lugar santísimo, caía muerto, tenían que sacarlo con la soga. Entonces, no solamente el sacerdote entraba, pero también peligraba su propia vida al entrar. Cuánto diferente a Jesucristo, el sumo sacerdote, perfecto Cordero, que entró por nosotros al lugar sagrado, al lugar santísimo, se entregó por nosotros en la cruz del Calvario para llegar al cielo y sentarse a la derecha del Padre y estar por nosotros intercediendo hoy en día. Ese es nuestro sumo sacerdote. Hebreos 8:1-3 nos habla de él como sumo sacerdote. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, el ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero Jesús entró como sacrificio y como sacerdote. Hebreos 2:14-16 nos dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a la servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió la ascendencia de Abraham, tú y yo, para alabanza, la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Jesús como rey. Voy a extender un poquito el programa, espero que me den 5 minutos más, porque voy un poquito atrasado. Quiero que estén en eso. Cristo como rey, dice la palabra, prometió el pacto del rey David, prometido por el derecho a reinar para siempre, permanecería en la dinastía de David. Cuando uno quiere hablar rápido, eso es lo que sucede, perdónenme. Y fue predicho por el profeta Isaías, en Isaías 9:7, que lo leímos en la semana pasada, que él establecería su reino sobre el trono de David. En Génesis nos vuelve a hablar de este Melquisedec, tanto rey como sacerdote del Altísimo, que sacó pan y vino y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. En otras palabras, hubo la Santa Comunión mucho tiempo antes que esto sucediera en nuestros días, como lo hacemos hoy de la Santa Cena en nuestros días. Y también nos habla ahí en Hebreos, más cautelosamente, más detalladamente, en el capítulo 7, 1-3, sobre esta personalidad de Melquisedec, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios, rey y sacerdote altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, quien tiene principio de días, que ni tiene principio de días, ni fin de vida, sino que ha hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Muy linda la comparación entre Melquisedec, esa personalidad del Antiguo Testamento, y Jesús, nuestro sacerdote y rey. En el Salmo 110, el salmista nos dice: Jehová da dominio al rey. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos. De nuevo, el rol de rey y sacerdote. Tu pueblo te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de tu santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec, rey y sacerdote. Hebreos 10, 19, 22 dice: así que, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. También tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos pues con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Qué linda es la salvación que adquirimos a través del sacerdote y rey Jesucristo.
En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, dice en Apocalipsis: Rey de Reyes y Señor de Señores. El tercer rol de él: Jesús viene pronto. ¿Estás listo? En Apocalipsis 19:11 dice: entonces dijo, vi en el cielo abierto, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea.